Hola a todos, mi nombre es Nicolás Dércoles, soy el profesor responsable de la Cátedra de Seminario de Legislación Medioambiental y Posicionamiento Estratégico Empresario en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta presentación, conjuntamente con los miembros del equipo de cátedra, queremos compartir y consecuentemente documentar la experiencia docente del dictado de nuestro seminario. En este sentido, quería contarles que comenzamos a dictar este seminario en el año 2014, tanto en la modalidad presencial como a distancia, para estudiantes avanzados que cursan el primer cuatrimestre del quinto año de la carrera de contador público. En este sentido, hemos contado con un promedio de 15 inscriptos anualmente en la modalidad presencial y uno en la modalidad a distancia por año. Como resultado del trabajo conjunto con los estudiantes, ya hemos logrado más de 40 graduaciones de contador público, tanto en la modalidad presencial como alguno en la modalidad a distancia. Desde la primera vez que dictamos el seminario, incorporamos la metodología de aprendizaje basado en problemas, siendo el primer equipo o uno de los primeros equipos dentro de la carrera de contador público en adoptar este tipo de abordaje a la enseñanza. ¿De qué manera? A diferencia del sistema tradicional de enseñanza, se diseñó una propuesta académica en la que el estudiante asumía o asume un rol de participación activa, mientras que los docentes asumimos los roles de facilitadores. Lo más novedoso de esta metodología de trabajo es que son los propios estudiantes quienes diseñan las problemáticas a trabajar, en particular problemáticas de la vida real y que representan futuros desafíos en su desempeño profesional. Este tipo de competencias está planteado en los estándares de contenido mínimos en la carrera de contador público. En este sentido, el seminario es la única materia en dicha carrera que aborda en un 100% problemáticas de carácter ambiental. La propuesta pedagógica pre-COVID se organizaba en 2 encuentros presenciales. Para la implementación de la propuesta utilizábamos 2 clases de tipo magistrales teóricas y una sobre aspectos metodológicos acerca de cómo diseñar el informe final del seminario, que estaban a cargo del equipo docente, y adicionalmente se llevaban a cabo 3 visitas guiadas a establecimientos que incorporaran la dimensión ambiental en sus procesos productivos y en la estrategia asumida por la empresa. El sistema de evaluación consistía en el caso de la modalidad presencial o a distancia, en un proceso de aplicación de contenidos curriculares adquiridos durante el cursado de la carrera, donde el estudiante, en grupos de no más de 3 o de manera individual, debía confeccionar un trabajo integrador de aplicación que resuelva una problemática ambiental causada por la acción de los seres humanos, tanto en los procesos de producción como de consumo, con un impacto ambiental negativo a escala local o regional. Mi nombre es Diego Tello, soy docente e investigador del equipo del seminario y en esta sección quería compartirles sobre la contextualización del cursado 2020 y sobre las estrategias pedagógicas didácticas que hemos implementado. En primer lugar, comentarles que el 15 de marzo el Ministerio de Educación suspendió las clases en modalidad presencial en todos los niveles educativos. A la semana posterior se decretó incluso el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hasta ese momento en el seminario habríamos brindado un solo encuentro informativo para los estudiantes que fueron 18 en la modalidad presencial y 2 en la modalidad a distancia. Para la nueva implementación en esta modalidad se recurrió a una estrategia de
comunicación de tipo asincrónica. Se rediseñaron los materiales y se centralizó en un mail las consultas y se colocaron todo el material brindado en la plataforma de Elia SIAD. Lo que notamos es que en esas 2 semanas que transcurrió ese tiempo, la estadística de la plataforma de IASIAD nos daba que había muy baja participación de parte de los estudiantes, había muy baja actividad. Entonces nos propusimos llevar a cabo una encuesta de diagnóstico encontrando los resultados muy interesantes. En primer lugar, cuando le consultamos qué es lo que primero se le viene a la mente con la palabra educación presencial, en una sola palabra nos encontramos que interacción, compartir, aula, la cercanía son elementos propios y denominador común de esta modalidad. Ahora, cuando profundizamos en qué era lo que extrañaba de esa modalidad, el cara a cara es el acompañamiento, es el principal vínculo que valoran de aquella modalidad. Por el contrario, cuando se le consulta con la palabra educación virtual o educación a distancia, se asocian nuevas palabras como por ejemplo distancia, computadora, flexibilidad, futuro, pero allí nos encontramos con una palabra que nos hizo ruido, que era la palabra estrés. Estrés no está normalmente asociado a un curso de modalidad virtual en el que uno puede autoadministrar el contenido. Entonces allí nos abrió una hipótesis de trabajo en que no estaba dentro de un curso de la normalidad de un modelo virtual. Profundizamos en las preguntas y nos dimos cuenta que el estrés estaba expresado a partir de 3 circunstancias. Cuando le consultamos su lugar de residencia, si era el habitual, nos encontramos que la mayoría había regresado a sus lugares de procedencia, pero que no era su lugar habitual de estudio. Cuando le consultamos por si contaba dentro de un ambiente como para poder desarrollar sus estudios, en la mayoría de los casos nos expresaban que no contaban con un ambiente. Y cuando le consultamos incluso con una condición material mínima, como podría ser un escritorio, en la mitad de los casos no se encontraban con ese material disponible como para poder llevar a cabo sus actividades. Entonces nos pusimos a revisar la literatura y lo que nos encontramos en que la categoría que deberíamos desarrollar el curso era uno de docencia universitaria de carácter no presencial y en contexto de emergencia. En este sentido, para sustituir a la presencialidad, lo más cercano fue incluir estrategias de comunicación de carácter sincrónico a partir de la inclusión de videollamadas. En este sentido, tuvimos que llevar a cabo un relevamiento del equipamiento informático de los estudiantes, en la cual todos contaban con los requerimientos de hardware y software mínimo. Incluso se les hizo un test de conectividad para poder corroborar que se podría llevar un encuentro semanal de 3 horas aproximados para poder desarrollar las actividades y en el que mínimamente uno de los integrantes de los equipos de trabajo de ellos pudiera compartir la pantalla para hacer la presentación que hacíamos en la modalidad pre-COVID-19. Soy Salma Fayad, profesora asociada de la Cátedra Recursos Económicos, miembro integrante del equipo del seminario, y con mis compañeros queremos describirles cuál ha sido la dinámica que hemos llevado a cabo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en el seminario en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Es a partir de esto que nuestras clases programadas presenciales debieron ser reprogramadas como clases virtuales, utilizando para el desarrollo la plataforma de Microsoft Teams que proveyó la Facultad de Ciencias Económicas. El dictado de las mismas se realizaba los días viernes entre las 14 y las 17 horas y teníamos horarios de clases adicionales que se constituían en espacios de consultas o también de debate en referencia a la temática que los alumnos habían seleccionado.
Las visitas guiadas que habitualmente desarrollamos durante el dictado del seminario también se llevaron a cabo de manera virtual. La primera de ellas fue guiada por el licenciado en Economía Javier Schifani, quien nos cuenta su experiencia como gerente general de la planta de biogás bioeléctrica ubicada en Justo Darac. Él realizó un recorrido virtual permitiendo a los alumnos tener un amplio conocimiento del proceso productivo de la misma. El segundo encuentro fue guiado por la ingeniera Fabiana Frola de la planta Bio 4 de Bioetanol Río Cuarto Sociedad Anónima. La modalidad de este encuentro fue a partir de un recorrido fotográfico de la planta, experiencia que para ellos también fue innovadora. La evaluación del cursado del seminario consistió en la presentación de 3 informes por parte de los alumnos, que los podían hacer de manera grupal, y consistía en que ellos debían seleccionar una problemática ambiental, analizarla desde el punto de vista del impacto que generaban a nivel regional, a nivel nacional, depende del tema seleccionado. También debían analizarlo desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista legal. Los alumnos exponían los informes ante el grupo de pares, quienes tenían la oportunidad de hacer cuestionamientos sobre el tema que se estaba desarrollando, hacer aportes, y en el caso del equipo docente teníamos la posibilidad de ampliar el marco teórico ante las dudas que se iban generando, los aportes que podíamos hacer. Una vez que cada grupo terminaba su exposición, el grupo de pares, a través de un instrumento colgado en Google, calificaba las características de la exposición que habían brindado sus compañeros. Soy Matías Catán, estudiante de Contador Público de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y quería contarles que este seminario me resultó muy interesante, ya que permite al futuro profesional de ciencias económicas no solo conocer las problemáticas medioambientales actuales, sino poder realizar modelos de negocio para poder superarles y generar un triple beneficio tanto como a la sociedad, a los propietarios y al medio ambiente. Permite realizar, ampliar los horizontes de un profesional de ciencias económicas en un área que cada vez va a requerir más profesionales para desarrollarlas, y entre ellos a los profesionales de ciencias económicas. A su vez, el contacto con graduados de nuestra facultad que se encuentran trabajando en empresas de energías limpias o con buenas prácticas medioambientales nos permite como estudiantes nutrirnos de dichas experiencias, teniendo a los docentes como nexo a la hora de interactuar con ellos y guiando constantemente en la elaboración de nuestros proyectos a través de los distintos medios que hoy nos brinda nuestra facultad por la situación por la que hoy atravesamos. Con respecto a la situación particular que hoy vivimos, pudimos realizar el cursado virtualmente sin ninguna dificultad, realizando presentaciones cada 15 días sobre la temática abordada por el trabajo, recibiendo siempre las correspondientes devoluciones de los profesores y las recomendaciones para el posterior armado del trabajo final. Como reflexiones finales, quería compartirles que el curso del Seminario de Legislación Medioambiental y Posicionamiento Estratégico Empresario fue muy validado por los estudiantes. Al final del mismo se llevó a cabo una encuesta de satisfacción en la cual le consultamos por una calificación al dictado del mismo, y se nos otorgó la nota de 9, y le consultamos posteriormente qué sería lo necesario para que sea 10. En ese sentido, los estudiantes plantearon que profundicemos aún más el trabajo todavía más personalizado en los grupos de estudio. En este sentido, en segundo lugar, quería dejar y hacer mención a la metodología de aprendizaje basado en problemas. Es una metodología de aprendizaje muy efectiva para este tipo de cursos que, recordamos, tiene no más de 20 estudiantes. Y así podemos ver, mediante
la progresión de cada uno de los informes, la comunicación oral y escrita de parte de los estudiantes fue, valga la redundancia, progresivamente mejorando. En ese sentido se validó eso mediante la nota que le daban el resto de estudiantes al grupo que presentaba, una mejora de la nota en cada uno de los informes, siendo el informe 3 el de mejores notas en todos los equipos de trabajo. Y finalmente decirles que la estrategia pedagógica didáctica de comunicación de tipo sincrónica fue muy efectiva al punto de sustituir, al menos en este contexto de pandemia, a la presencialidad, al acompañamiento, al cara a cara que requerían los estudiantes y que era lo que más extrañaban de aquella modalidad. Recordemos que la mayoría de los estudiantes cursa en la modalidad presencial. Muchas gracias, que tengan muy buena jornada.